Ya, entonces estábamos viendo semiconductores y vimos primero los... ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Un video? Sí, qué buena. Compártelo, por favor, a través del foro o algo. Qué buena, excelente. Buena. ¿Puedes compartirlo, por favor? Ya, bueno, en fin, estábamos hablando de materiales semiconductores, intrínsecos primero. ¿Qué eran los intrínsecos? Que no tienen ningún tipo de dopaje, por lo tanto el número de huecos y de electrones es el mismo, ¿cierto? Entonces luego tenemos dopaje, y al aplicar dopaje quedamos con semiconductores extrínsecos. Puede haber material tipo N que tiene un exceso de electrones, y puede haber material tipo P que tiene un exceso de huecos. Y son números muy chicos. Entonces quedamos por aquí. Existe una ley que se llama ley de acción de masa, que dice que el producto NP depende solo de la temperatura. Em, y bueno, también del material, pero de la temperatura. Entonces N por P es constante. Y N por P es NI cuadrado. Entonces si volvemos atrás, vemos que hay una ecuación que dice NI cuadrado. Y es una constante por temperatura al cubo por E a la menos EG partido por KT. KT, K era constante Boltzmann, aquí está. T es temperatura absoluta en Kelvin y E sub G es energía de separación de banda, ¿cierto? Entonces de ahí sale NI cuadrado. Y lo curioso es que esta ley de acción de masa dice que N por P es NI cuadrado. N es el número de electrones libres o concentración. Aquí se habla de, cuando hablamos de número, en realidad hablamos de número por centímetro cúbico. Entonces la concentración de electrones libres por la concentración de huecos es igual a NI cuadrado. Y esto es independientemente de si el material es tipo N o tipo P. Entonces en un material tipo N, N es mucho mayor que P, ¿cierto? Entonces N sub N, a ver, entendamos un poco esta notación, porque dice N sub N es el número de electrones en material tipo N. Entonces, el número de electrones en un material tipo N es aproximadamente igual a N sub D. ¿Por qué dice aproximadamente igual y no dice idéntico? ¿Qué? A ver, si agregamos temperatura, ¿qué pasa al subir la temperatura? Se generan más pares electrón hueco. Entonces yo tengo N sub D y sobre este N sub D crece de acuerdo a la temperatura, ¿cierto? Ya, puede ser una buena explicación. Entonces, nosotros dopamos con una cierta concentración N sub D, D es por donantes, porque están donando electrones. Entonces N sub N, el número de electrones en material tipo N es esta constante, N sub D, que es la concentración de impureza. Esta es concentración de impurezas. Entonces, dada la ley de acción de masas que acabamos de ver, despejamos P y P nos da NI cuadrado partido por N. Entonces P sub N, ¿qué será P sub N? P sub N es número de huecos en material tipo N. ¿De acuerdo? Entonces el número de huecos en este material tipo N es aproximadamente igual a NI cuadrado partido por ND. Entonces si yo hago que esta concentración de impurezas sea muy grande, ¿qué le pasa al número de huecos? Se achica, ¿cierto? El número de huecos se achica, así que la concentración. Uno quiere que el número de electrones libres sea controlado de manera muy precisa. Em, el resultado de eso es que quedan menos huecos. ¿Por qué quedan menos huecos? Porque si pongo muchos electrones libres, los huecos rápidamente van a recombinarse con estos electrones libres. Y uno dice, pucha, pero si se van, si se van los huecos
que se anulan con electrones libres, entonces ambos bajan en la misma proporción. No, po. Ambos bajan en el mismo número, pero hay tan poquitos huecos libres y tantos electrones libres que si le resto 5 por decir algo, no es tan poco, pero si le resto 5 por centímetro cúbico, el número de huecos baja significativamente, mientras que el número de electrones permanece prácticamente igual, ¿cierto? Es un tema de órdenes de magnitud, ¿cierto? Por ejemplo, siempre dicen que el universo em, ¿cuánta edad tiene el universo? 13.700 millones de años. ¿Y cuándo escucharon eso? ¿Ah? El año pasado lo escucharon. Entonces este año hay 13.701 millones un año. Claro, da lo mismo, un año más, un año menos, no tiene sentido, ¿cierto? Exactamente lo mismo, los huecos son tan pocos en comparación con los electrones, tan pocos, que da lo mismo, un electrón más, un electrón menos, no cambian mucho. Entonces se produce esto. Salud. En un material tipo P, el número de electrones libres es mucho menor que el número de huecos. Por lo tanto, P sub P, ¿qué sería P sub P? Número de huecos en material tipo P es N sub A. ¿Qué será A? Aceptores. Estos son las impurezas del material que produce huecos, ¿cierto? Entonces, N sub P, número de electrones en material tipo P, es Ni cuadrado partido por Na. Creo que está claro, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Tengo que decir algo más aquí o no? Voy a preguntarle a mis notas, a mi torpedo. No tengo que decir nada más. Ya. Ah, no, me equivoqué de lámina. ¿Tengo que decir algo más o no? No tengo que decir nada más. Ya. Sí, de hecho, ya dije todo lo que hay que decir. Ya, muy bien. Entonces, tenemos material tipo P versus material tipo N. En un material tipo P, qué buena, porque el número de vértices tiene que ver con el número de electrones de valencia. ¿Ah? Entonces, este tiene tres vértices, tiene tres electrones de valencia. Entonces queda un hueco. Ahí está el hueco. Ese hueco se puede mover. Mientras que este tiene 5 vértices, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia, el electrón extra queda en la capa de conducción y se puede mover libremente y conduce. De hecho, ahí se movió. ¿Dónde quedó? Aquí. Ahí está. Oh, qué travieso, se escondió. Y aquí este otro, lo mismo, se movió de ahí para allá, por lo tanto, se movió. Y cuando se mueve, hay conducción. Oye, ¿saben a qué velocidad se mueven estas cuestiones? ¿Cuán rápido? ¿Cuán lento? ¿Cuánto? No es ni cerca de la velocidad de la luz, no es ni cerca. De hecho, es del orden de milímetros por segundo o centímetros por segundo. Ya, entonces alguien me puede explicar cómo eso de que la electricidad se mueva a la velocidad de la luz o más o menos. ¿No? Exactamente. Pero no son los mismos. O sea, si uno pudiera etiquetar las moléculas de agua a un lado, no son las mismas exacto, exactamente. Ya, va por ahí el asunto. Es lo mismo. ¿Ah? Oye, pero esto significa que el agua en una manguera se mueve a la velocidad de la luz. Pero tiene que ver con cómo se comprime, ¿cierto? Oye, pero ese es un experimento interesante, ¿ah? Si es que aplico. Sí, probablemente no, ¿ah? Probablemente se ensancha lo suficiente en cada sección, de manera que se demora un buen rato en empezar a salir por el otro lado. No sé, sería interesante explorar eso, a qué velocidad máxima se puede mover. Bueno, entonces, ¿qué es lo que limita la velocidad de transmisión de la corriente eléctrica? ¿Es la velocidad de la luz? ¿Tendrá que ver con eso? ¿O tendrá que ver? Porque si yo aplico algo aquí, ese algo se va a mover allá inmediatamente. ¿O tendrá que ver con la distribución de campos eléctricos? Y eso tal vez sí se muevan a la velocidad de la luz, ¿o no? ¿Cierto?
De acuerdo, está limitado, pero ¿por qué entonces la onda que se transmite está limitada a la velocidad de la luz? La onda. Habría que preguntarle a Maxwell. Ah, Maxwell, obvio, él sabe la respuesta. Ya. Corriente eléctrica en semiconductores. Entonces hay dos tipos de corriente. Están las corrientes de desplazamiento y las corrientes de difusión. Em, sí, esto es medio raro porque siempre a todo le ponemos subíndice. Entonces a las corrientes de desplazamiento le ponemos una D por desplazamiento y a las corrientes de difusión les ponemos una D por difusión y después no podemos identificar cuál es cuál. Entonces a una le llaman S y a otra le llaman D. Em, la de difusión es D y la de desplazamiento es S. Entonces esto I sub S y esta otra I sub D. Corriente de desplazamiento ocurre en presencia de un campo eléctrico. Es la misma corriente que tienen los conductores cuando conducen corriente. ¿Mm? O sea, si yo aplico corriente en un cable, ¿cómo funciona esto? Al aplicar corriente, en realidad lo que aparece es un campo eléctrico, ese campo eléctrico mueve a los electrones. Esa es una corriente de desplazamiento. Mientras que la corriente de difusión ocurre debido a una redistribución de carga en el semiconductor. Las cargas se mueven de altos potenciales, de altas concentraciones a bajas concentraciones. Por lo tanto, cuando hay un gradiente de concentración, existe una corriente de difusión. Entonces son dos corrientes, una debida a campo eléctrico, otra debida a gradientes de concentración. Eso es corriente de difusión. Número de cargas que cruza un área por unidad de tiempo es proporcional al gradiente y de acuerdo a una constante de difusión. Después lo vamos a mirar con más detalle. Entonces, esto es corrientes de difusión. Esto es una lámina que viene del Cedra-Smith y, como decía, difusión es movimiento aleatorio de los portadores asociado con la agitación térmica. Entonces aquí vemos este portador, esta barra de semiconductor que tiene portadores. En este caso, para simplificar un poco la matemática, estamos asumiendo que son portadores de carga positivos. ¿De acuerdo? Entonces vemos que más a la izquierda están más concentrados y más a la derecha están menos concentrados. Entonces, si nosotros pudiéramos agarrar esto y dibujar la concentración en función de la posición, llegaríamos a un gráfico de esta forma, donde a la izquierda están súper concentrados y a la derecha están súper poco concentrados. ¿De acuerdo? Entonces, recién dijimos que el número de cargas que cruza un área por unidad de tiempo, o sea, eso por definición es corriente, es proporcional al gradiente de concentración negativo, o sea, es proporcional a este gradiente. Este gradiente aquí es negativo, por lo tanto, menos el gradiente es positivo, entonces la corriente va en esa dirección. Y aquí hay más corriente, y aquí hay menos corriente, y aquí hay mucho menos corriente. ¿De acuerdo? Entonces la corriente de difusión, I sub D, movimiento de cargas desde zonas de alta concentración hasta zonas de baja concentración. Y aquí está la ecuación. J sub P, ¿qué era J? Densidad de corriente, o corriente por unidad de área, es menos Q dP por dPA de X. Entonces, ¿qué será este D sub P? No, la concentración está aquí. Este es el gradiente de concentración, este es gradiente de concentración. Esto es una constante de difusividad, de difusión o difusividad, que están aquí. Estas son las constantes y dependen de varias cosas, del nivel de dopaje, qué sé yo. Pero lo importante es saber que hay una constante de difusión o difusividad, que se mide en centímetros cuadrados partido por segundo. ¿Qué? Yo no pregunto mucho esto, la verdad. O sea, si quieren ponerla ahí para el futuro, pero si el formulario es para ahí, pónganla, pero es útil para entender transistores. Pero hay dos cosas. Yo lo dije al principio del curso y no esperaba que lo entendieran inmediatamente. En electrónica hay varias cosas. Está el diseño de circuitos, está el diseño de dispositivos, está entender cómo funcionan los dispositivos. Son áreas diferentes. ¿Mi área cuál es? Diseño de circuitos, ¿cierto? Yo diseño circuitos.
A mí me basta con entender relativamente bien cómo funcionan los dispositivos. Así meterme a fondo en la física, está bien entenderla en la medida que me ayude a hacer mejores circuitos. Y todo lo que yo veo en este curso está orientado al diseño de circuitos. Entonces, lo poco que vemos de física es en la medida que nos ayuda a entender mejor cómo diseñar. ¿De acuerdo? Entonces, es bueno saber que existen concentraciones, que esas concentraciones diferentes producen gradientes, que esos gradientes producen corrientes de acuerdo a una constante de difusión. Constante de difusión de los huecos es mucho mayor que la constante de difusión, perdón, de los electrones es mucho mayor que la constante de difusión de los huecos. O sea, los huecos difunden más lentamente. Entonces producen corrientes de difusión más pequeñas. Sí, eso es interesante, ¿eh? Bueno, y este Q es, ¿qué era Q? Esta es bueno sabérsela. Yo la he usado un montón de veces. Más allá de los concursos de Trivium o qué sé yo, uno usa esta con bastante frecuencia. Es la carga del electrón en Coulomb. Es súper útil y es fácil. Hay gente que la usa de password, entonces se la aprende rápidamente. Hay gente que agarra constante y la usa de password. ¿Cuál es tu password? 1.6e-19. Listo. Ahí tienen el password. O algo así. ¿Ah? ¿Está bueno? ¿Sí? Yo no tengo estos passwords. No intenten descifrar mis passwords, pero no va por ahí. Tengo un amigo que hacía eso, que vivía en otro país, así que da lo mismo, no van a poder descifrar sus passwords. Ya, corrientes de desplazamiento, estas son las otras, estas son I sub S o J sub S. Entonces son corrientes debidas al campo eléctrico externo, y aquí vienen ecuaciones, y la corriente, como la conocemos, es Q, es proporcional a la carga, ¿cierto? O sea, si la carga de cada portador de carga fuera más grande, la corriente sería más grande. Entonces la corriente tiene que ser proporcional a la carga de un portador de carga, ¿de acuerdo? ¿A qué más es proporcional? Al área. Mientras el área es más grande, más portadores de carga cruzan una misma sección, por lo tanto, la corriente crece. Y luego es proporcional a la velocidad de los portadores, V sub D. Si los portadores van más rápido, más grande la corriente, porque por definición la corriente es cuánta carga cruza una sección en un tiempo determinado. Si yo aumento la velocidad, más portadores de carga van a pasar, por lo tanto más carga va a pasar en un tiempo determinado. Entonces Q, A, B, D y N, que es el número de portadores, o que tiene que ver con la densidad de portadores. Entonces aquí tenemos este gráfico donde se muestra una pila, un alambre de cobre, campo eléctrico de la pila, y ese campo eléctrico mueve los electrones. ¿Dónde se están moviendo los electrones? A ver, pongamos este electrón. ¡Ay, hay una flecha! Oye, qué raro el camino que sigue este electrón errático, ¿cierto? Ese es el problema, ese es un problema. Oye, hay un tema, más allá de las bromas, no hay que tomar, le hace mal tomar. Pero si van a tomar, por favor no manejen. Quiero verlos a todos de vuelta después de vacaciones, a todos. ¿M? Así que no se les ocurra andar haciéndole cero. ¿Saben que yo no tomo? Nada, nada, nada. Y tengo una teoría al respecto. O sea, yo tomo cuando me obligan. Por ejemplo, en mi despedida de soltero. Pero, pero si no, no tomo. Yo no tomo porque no me atrae el trago. El alcohol en general no me causa ningún tipo de atracción. Pero tengo una teoría al respecto. Mi teoría es que la gente toma para hablarle cera. Y como yo puedo hablarle cera sin tomar, ¿para qué voy a tomar? Bueno, en fin, Q por A por BB por N. Entonces necesitamos la velocidad, porque Q lo podemos medir, es constante, A también lo podemos medir, N el número de portadores por unidad de, por unidad de volumen, por ejemplo, también lo podemos medir. ¿Qué unidades nos da esta cuestión? A ver, ¿qué es Q? Q está en Coulomb. Eh, A, ¿en qué está? En metro cuadrado. BD, ¿en qué está?
en metro partido por segundo y n está en cantidad por metros cúbicos. Y nos queda Coulomb. Ahí está bien, perfecto. ¿Ya? De acuerdo. Es la concentración, esta concentración de portadores. Y esa tiene que ver, es muy parecida a esto de aquí, en un material extrínseco, muy parecida a eso. Es eso, esencialmente. Ok, entonces, esa es la corriente. Ah, aquí podemos calcular la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? Bueno, si lo llevamos a densidad de corriente, J igual menos Qn por V sub D, y esta es la Jn, y Jp es más Q por P por V sub D. ¿Por qué llevan signo diferente? Claro, tiene que ver con para dónde se mueven, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? V sub D igual, y esta es una ecuación que sale de la física de semiconductores. En el caso de los electrones es menos mu sub n por E, donde mu sub n es una constante que se llama movilidad, que en inglés se escribe con B larga ahí. Esta de aquí es B larga en inglés, pero en español es con B corta, porque viene de movimiento y en español somos súper consistentes con de dónde vienen las palabras. Entonces, y esta otra es más mu P por E. No, aquí no dice partido en tau. No. ¿Por qué en tau? No, tal vez es otra, porque las que vemos en este curso en particular es tal cual, es mu por E. Pero ahí llama la atención algo. Ahí inmediatamente a mí me llama la atención otra cosa. Que según yo, que según yo, F igual M por A, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Ya, y F tiene que ver con el campo eléctrico. Mientras más grande el campo, más fuerte. Entonces esto es proporcional a campo y proporcional a la carga. Y M es constante, así que la podemos sacar. Y a ver, entonces lo que estamos diciendo aquí es que, pongamos proporcional a la aceleración. Y la aceleración es algo así como velocidad partido por tiempo. Entonces yo para llegar a velocidad, no, está mal, pues esto no se parece mucho. Mm. Porque aquí me dicen que la velocidad es proporcional al campo eléctrico, mientras que aquí me dicen que la aceleración es proporcional al campo eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo raro. No, no, lo que pasa es lo siguiente. El electrón viene aquí y hace un camino bien errático, que en promedio produce una corriente. Pero en realidad el electrón es bien ruidoso. Uno se lo imagina como una fiesta de niños. Bien ruidoso, chiquitito, así todo. Y en promedio tienden a algún lugar. ¿De acuerdo? En promedio, más o menos, tienden a algún lugar. Entonces, así van los electrones. Los electrones no tienen un camino libre, tal vez por ahí va tu tema, porque el camino libre debe tener que ver con eso, ¿cierto? Bueno, esto ya está incluyendo el efecto de ese camino libre. Los electrones se topan con otros electrones y se frenan. Ahí se frenó, se devolvió, se frenó, pasa varias veces. Entonces, digamos que al aplicar un campo eléctrico, rápidamente el electrón llega a su velocidad máxima, que no es la velocidad instantánea, es la velocidad promedio a la cual se mueven todos los electrones y que no pueden ir más rápido porque chocan al final. Entonces, si hay caminos libres, avanzan, si chocan, se detienen y en promedio llegan a una movilidad que es proporcional al campo eléctrico. Esta ecuación tiene límites, pero en este curso no vamos a ver ese límite. Adivinen en qué curso si hablamos de ese límite. Muy bien, ya. Entonces esa es la velocidad a la que llegan. Y si juntamos todas estas ecuaciones, llegamos a estas que están aquí. Entonces la densidad de corriente de los huecos es Q por P por mu P por E. Y la densidad de corriente de los electrones es Q por N por mu N por... ¿Va y desapareció el menos? ¿Cómo desapareció el signo menos?
Es- no, qué raro, a ver, ¿y por qué desapareció el signo menos? Ah, este menos, con este menos se van. Ah, eso es lo que pasa. Entonces, si yo aplico un campo eléctrico, dado, la corriente de huecos y la corriente de electrones van para el mismo lado. Los electrones se mueven para un lado, los huecos se mueven para otro lado, pero las corrientes que producen van para el mismo lado. ¿De acuerdo? Ok, sigamos. Aquí hay valores de movilidad, esto en silicio, movilidad de los electrones, movilidad de los huecos. Y nuevamente vemos que los electrones se mueven más rápido que los huecos. Mm, de aquí podemos calcular a qué velocidad se mueven los electrones. Veamos a qué velocidad se mueven. Podría ser o no, perfectamente. La velocidad es mu por e. Perfectamente podemos calcularlo, porque tenemos mu y tenemos e, a ver, e depende ¿de qué depende e? ¿Algo así? Bueno, no sé en realidad, no sé dónde sale eso, pero... Ah, ya, esas cosas que... Ya, perfecto. Igual pueden ser útiles eventualmente. Ya, o sea, tú dices que de Maxwell tal vez, o algo así, o Gauss nomás. Bueno, en fin, pero uno puede, no, con esta misma, o sea, si tengo mu, ah, tú me dijiste la de E, no, pero E es más fácil que eso, po. E, si yo aplico una pila de 9 volts y esta cuestión mide 1 centímetro, yo tengo E, ¿cierto? ¿Y cuánto es E en ese caso? 9 volts partido por centímetro, ¿de acuerdo? Ah, ya, perfecto. Entonces yo podría calcular E para un material dado de semiconductor y de ahí calculo la velocidad a la que se mueven. Tarea, sin nota y sin preguntarles después. Calculen si da en orden de milímetros por segundo, metros por segundo o centímetros por segundo o qué. Para que salgan de duda, para que apliquen esto en alguna parte por iniciativa propia. Ustedes digan, oye, pero yo miro esto y ya, pues tengo la calculadora aquí al lado, voy a hacerlo de un paraguaso. Ya. Relación de Einstein. Entonces esa relación entre movilidad y coeficiente de difusión. ¿No les llamó la atención que dn fuera mayor que dp y mu n fuera mayor que mu p? Bueno, Einstein se dio cuenta de esta relación, que dn a mu n es dp a mu p y eso es kt partido por q. Y kt partido por q es una expresión tan importante y tan útil que para ahorrar términos le llamamos Vt. Y Vt es voltaje térmico. Y es térmico porque es proporcional a la temperatura absoluta. Y Vt es más o menos del orden de 25 milivolts a temperatura ambiente. Esa es fácil de recordar, es súper fácil y esta es bueno sabérsela. Vt es bueno saberlo. Para embolinar la perdiz aún más, cuando hablemos de MOSFETs en el capítulo que viene, Vt significa otra cosa. Pero no importa. En este capítulo Vt va a ser voltaje térmico, 25 mil. Ok, sigamos. El diodo, por fin. Eh. Ya, entonces el diodo de unión. Entonces, esto que está aquí es un diodo. ¿Alguien ha jugado con diodos alguna vez? ¿Alguien ha hecho circuitos serios con diodos alguna vez? Muy bien. Algo que no se ría, no. Un circuito que, no sé, pues que haga algo más allá de un proto. Muy bien. Que rectificar para muchas cosas, te va a impresionar. Al final de este capítulo vas a decir, uy, ¿cómo nadie me había dicho esto antes? Hay una cantidad de tipos de diodo, pero impresionante. ¿Sí sabes por qué? Después de este curso vas a saber por qué. Yo sé. Y unos van para arriba y el otro va para abajo, ¿cierto? Sí, también. Pero bueno, hay razones para ello. Después las vamos a ver. Entonces, el diodo. El diodo es un dispositivo. Ah, dispositivo como en dispositivos de semiconductores, no un dispositivo como una radio o un dispositivo como un camión. Es un dispositivo en el sentido de algo que tiene un número finito de terminales, que tiene dentro algo mágico que hace que funcione, ¿sí? Esa parte tiene humo mágico, exacto.
Entonces, es un dispositivo electrónico de dos terminales que conduce corriente eléctrica en una sola dirección. Eso es en términos muy simples. Bueno, en 1874 fue descubierta la capacidad de rectificación, conversión de AC a DC de ciertos cristales. Y en el 1903 ya eran comercialmente disponibles, aunque no se entendió cómo funcionaba hasta como los 50. Em, Eso es interesante. Diodo fue acuñado por William Henry Eccles en 1919 y viene de día a través y ode, camino. No tiene nada que ver con dos. Entonces lo típico, diodo en contraposición a triodo, tres terminales, diodo, dos terminales. No, no va por ahí. Es casualidad, pero no va por ahí. Es tan casualidad como todas esas casualidades raras de la vida. Entonces, día a través y ode, camino. La función más común de los diodos es rectificación, pero pueden servir para muchas otras cosas. Detección, producción de luz, regulación de voltaje, capacitancia variable, etcétera. Capacitancia variable. Wow. Después vamos a hablar de eso. Entonces aquí hay un símbolo, esto es el símbolo de un esquemático, ¿cierto? Este es el símbolo típico en esquemático de un diodo. Tiene un ánodo, un cátodo, la corriente fluye en esa dirección y esto parece una especie de... ¿De dónde vendrá ese símbolo raro? Bueno, les voy a contar. Los primeros diodos en realidad eran... ¿dónde están? Bigote de gato. Los primeros diodos eran esto. Los primeros diodos se parecían a esto. No, todavía no. Ahí sí. Una base de algún material y a esto se le ponía un bigote de gato que era un cable. Y había que buscar el punto preciso donde esta cosa conduce corriente. ¿De acuerdo? Y la corriente va en esa dirección. Entonces uno podría, corriente va en esa dirección. Por lo tanto, uno podría poner la dirección de la corriente aquí, ¿no? Y eso es un diodo. O sea, esto realmente es la base inicial sobre la cual se construía el diodo. Ya, esto de aquí es un típico diodo de germanio. Y está aquí la base. Y aquí está algo que podría ser como lo que se llamaba antes el bigote de gato, pero en realidad no es así, esto es un contacto realmente. Y esto de aquí es un típico diodo de silicio usado para rectificación. Estos dos son bien diferentes, ¿eh? Este requiere un voltaje más bajo, este requiere un voltaje más alto. No, no necesariamente, no. No, no, no. Em, este diodo es germanio, típicamente. Este puede ser un N4148, por ejemplo, y este puede ser un N4007, por ejemplo. Se usaban tubos que eran diodos, tubos que dejan pasar la corriente en un solo sentido. Estos son diodos de estado sólido. Ok, entonces hay algo de historia aquí, pero no sé si voy a meterme mucho con esto. Hay algo que sí me llama la atención y es que este gallo se llama Walter Schottky y este otro se llama William Shockley. Y la gente tiende a confundirlos, no sé por qué. Quizás porque Shockley y Schottky se escriben como parecidos. Y más encima que ambos hicieron cosas en áreas parecidas y ambos son nombres raros. Entonces, hay gente que habla mucho de diodo Shockley, eso no existe. Shockley hizo las ecuaciones del diodo, pero el que hizo un diodo distinto, que es una unión metal-semiconductor, es Schottky. Y no son la misma cosa. Y uno se escribe con una C entre medio, el otro se escribe sin la C entre medio. ¿De acuerdo? Entonces, miren esto para que vean que no es que haya cosas, no es que haya errores aquí. Puede haber errores, pero esto no es un error. Y lo otro es que Walter es el mismo nombre del otro inventor del transistor. Shockley inventó el transistor junto con Walter Bardeen y Bardeen. ¿Cómo se llamaba Bardeen? Se me olvidó. John Bardeen. Sí, Shockley. Sí, Shockley. Y Schottky no inventó el transistor. Schottky inventó un diodo. Sí. Pero Shockley entendió cómo funcionaba. Ya, de puro picado. No, estaba picado esa vez. Se encerró en un lugar a puro trabajar en las ecuaciones.
Ya, entonces una vez más, diodo de unión. Esta es la ecuación del diodo. Después vamos a derivarla. ¿Por qué? Porque primero se entendió, se supo que había algo que rectificaba, hasta que mucho después alguien explicó por qué rectificaba. Pasó mucho tiempo hasta que alguien pudo explicar por qué, cómo funciona algo que rectifica. Se usó, pero no se sabía. Había ciertas pistas de por qué algunas cosas rectificaban y otras no, y eran como resistencias no lineales, y se sabía que dependían de algo que no se había descubierto todavía, como por ejemplo el electrón. Y después cuando se descubrió el electrón no se entendía mucho la mecánica cuántica y después de eso, entonces fue un proceso relativamente lento, ¿ah? Pero bueno, sí, ujú, exactamente. Entonces una vez más, diodo, esta es la ecuación del diodo, la corriente del diodo es I sub S por E a la V del diodo, entonces agreguemos D allí, partido por NBT. ¿Qué era BT? Voltaje térmico, que es KT partido por Q. Y N es coeficiente de emisión, menos uno, ya saben, y perfecto. ¿Cuánto vale esta ecuación en V igual cero? E elevado a cero es uno menos uno, cero. Perfecto, o sea, cruza exactamente por 0,0. ¿Esta ecuación tiene algún sentido en el segundo o cuarto cuadrante? ¿Pasa por ahí? No pasa por ahí, no pasa jamás. Qué pena, porque el segundo cuadrante genera potencia y el cuarto cuadrante también. Bueno, después vamos a aprender que las celdas solares sí pasan en el cuarto cuadrante. Entonces, como un diodo, pero en el cuarto cuadrante. Esto se mueve así con la luz, pero no importa. Por ahora da lo mismo, vamos a verlo así nomás. Como primer, porque D por I tienen signo distinto. Aquí D por I tiene el mismo signo que aquí. Pero aquí y aquí tienen signo opuesto, por lo tanto generan potencia. Sí, oh, interesante, ¿ah? Bueno, hay limitaciones aquí. Puede que a partir de esta ecuación sea lo que tú dices, pero en realidad los diodos también tienen una resistencia interna, cuyo coeficiente de temperatura puede que no sea el correcto. Entonces, finalmente, igual algo limita la corriente. Pero sí, uno puede encontrar relaciones como las que tú dices. O sea, si bajo la temperatura, entonces esto se corre de alguna forma. V sub D. Es el voltaje entre los terminales del diodo y sub D es la corriente a través del diodo. Y esta es la ecuación y esta es la curva. Entonces la curva vemos que conduce mucho cuando excede más o menos 0,7 volts, conduce muy poco cuando está por debajo de 0,7 volts, y en corriente inversa, entonces esto es polarización directa, polarización directa, y esta otra es polarización inversa. Entonces en polarización directa conduce, en polarización inversa conduce muy poquito. Fíjense que esto es súper relevante, ¿ah? ¿Cuánto será esa corriente? A ver, pongámosle voltaje negativo aquí. E a la menos algo se hace cada vez más chico. Entonces, esta corriente se parece a menos I sub S, ¿cierto? Menos I sub S. Y eso no depende del voltaje, no depende del voltaje. Interesante. Después vamos a usar esto cuando hagamos transistores. Y esto de aquí, ¿ah? Esto es un voltaje que se parece más o menos a alguien sentado así, estudiando electrónica, ¿cierto? A esto se le llama voltaje de rodilla, ¿de acuerdo? Se le llama voltaje de rodilla o también se le llama voltaje de ruptura. Y es el voltaje a partir del cual el diodo comienza a conducir. O sea, si yo polarizo en forma inversa un diodo, pero le doy suficiente voltaje, conduce. Que es lo mismo que ocurre aquí. Si ustedes caminan para este lado,
pueden pasar. Si ustedes caminan para el otro lado, no pueden pasar a menos que lleven suficiente energía, que permite que pasen por arriba o algo. Interesante, ¿eh? No, 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 ese no está en la ecuación. La ecuación llega hasta ahí nomás. O sea, igual los diodos, ese menos I sub S, significa que igual un diodo en cualquier voltaje siempre conduce un Conduce, poquito para el otro lado. conduce muy poco. Eso es como una corriente de fuga. Eso es como Sí, la corriente de falla del diodo. está pasando corriente, pero muy poca. Y mientras menos sea eso, mejor es mi diodo. Mejor estudio. ¿Sí? Sí. Esto es muy, muy chico. Esto de aquí efectivamente es muy, muy chico. Esto es del orden de femtoampere. Femtoampere. Sorry, es que estoy acostumbrado a escribir femtofarad, entonces me cuesta escribir femtoampere. Después de la F siempre viene una F para mí. Bueno, en la tarea van a ver que esto es como un femtoampere, o sea, esto es realmente chico al lado de esto otro. Así que muy, muy interesante tu acotación. No, no se echa a perder, a menos que se queme por temperatura. O sea, si esto hace que la corriente sea tan grande que se queme, ahí sí se echa a perder. Pero si uno limita la corriente de alguna forma, por ejemplo, con una recta de carga, no se echa a perder. Vuelve a funcionar bien. Sí, bastante. En, en muchas partes. Porque este voltaje depende de varios fenómenos. Uno de ellos, por ejemplo, es el fenómeno que ocurre en los diodos Zener, que es un tipo de diodo que tiene esos cachitos ahí y que hacen que tú tengas un voltaje constante en alguna parte. Después los vamos a ver. Lo importante es saber que existen los diodos que tienen diferentes valores para este voltaje. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo es el diodo de unión? Es una unión PN, material tipo P, material tipo N. Entonces, la unión de un material tipo P y un material tipo N se logra mediante la creación de regiones tipo P y N adyacentes. No es que junte dos materiales distintos y tenga una unión. La unión PN es de gran importancia en electrónica, la vamos a ver con mucho cuidado. Entonces, en la región P hay un exceso de huecos. Entonces, esta está llena de huecos. La región N hay un exceso de electrones libres. ¿Qué pasará en la unión? Ahí es donde ocurre la magia del diodo. No Que se pueden pasar de un material a otro los electrones y de hecho, pasan, porque este electrón de aquí ve un hueco allá. sí, pues puede querer ir a llenarlo. Va a querer, exactamente eso es lo que ocurre. Entonces, aquí está. Los electrones pasan allá y llenan los huecos que están más cerca de la unión. Entonces se produce algo bien curioso. Aquí dimos vuelta al gráfico. Está N a la izquierda, P a la derecha. Entonces hay un montón de electrones, un montón de huecos. ¿Qué son estos? ¿Qué serán estos de aquí? ¿Y qué son esos? Ok, hay huecos también en la parte de electrones y hay electrones en la parte de huecos, pero son minoritarios, son portadores minoritarios. Entonces el portador mayoritario aquí es el electrón, aquí el portador mayoritario es el hueco. Entonces, los electrones que había en esta zona, ¿cómo eran? A ver, de nuevo, esto lo vimos hace un rato ya, pero era un átomo que tenía más uno al centro y un electrón. ¿Se acuerdan? Que concentrábamos todas las cargas en algo al medio que tenía electrones y protones y neutrones. Y la carga neta era más uno y era inmóvil, y un electrón que era el que producía la conducción y que estaba en la banda de conducción. Bueno, ese electrón se movió a la derecha para tapar un hueco y dejó al descubierto una carga latente positiva. Eso ocurrió. ¿Cacharon eso, no? A ver, vamos a volver atrás. Pero le quieren eliminar. ¿Por qué no tratan de tapar la carga positiva de electrones que quedan libres al otro lado? Vamos, podría ocurrir, pero son muy pocos. Y sí, puede que la estén tapando, pero igual, por ley de acción de masas, ¿dónde quedó?
ley de acción de masas, da, y esta. Entonces n por p igual a n cuadrado. Entonces igual va a haber un p sub n y un n sub p. O sea, hay un número de electrones libres en la región tipo P igual, por probabilidades. Algunos tapan, otros se destapan, pero siempre hay, recuerda, una botella de Coca-Cola con un montón de... Por probabilidades siempre hay algo. Ya, entonces, el material tipo P tiene un núcleo sobre el cual podemos decir que una carga neta de más 3 y tiene 3 electrones libres exacto. Pero si yo quito el hueco de aquí y lo muevo lejos, esta zona de aquí quedó con carga neta negativa. ¿Por qué negativa? Porque le llegó un electrón más. Entonces, cuando un hueco se mueve, deja atrás una carga latente negativa. Entonces, cuando un hueco se mueve, deja atrás carga negativa. ¿Qué pasa cuando un electrón se mueve? Este electrón se movió. Y cuando se movió, dejó aquí una carga neta positiva. Entonces, cuando un electrón se mueve, deja atrás una carga neta positiva. ¿Hay pregunta? Porque un electrón que está cómodo, está todo neutro, y el Ujú. electrón ve una carga positiva al el átomo. El átomo está entero neutro. ¿Ya? O sea, el elemento, ¿verdad? Porque tiene elementos. Ya, este está neutro, esto está neutro. Está neutro. Y de repente ve un hueco al frente. Ya, y. Perdón por la. Ya, bueno, ya. Ve un espacio donde puede llenar la carga positiva. Ya, Y decide irse para allá. ya. Y atrás se quedó, y atrás va a quedar carga positiva. Entonces, Sí. tengo ¿Por que- qué no vuelve? ¿Ah? ¿Por qué no se devuelve? Sí, porque en ese momento dice: tengo un hueco allá, tengo un hueco acá. ¿Para dónde me voy? Claro, es buena tu pregunta. Bueno, tiene que ver con un tema de potenciales. Y honestamente no tengo la respuesta aquí para decírtelo, pero tiene que ver con un tema de potenciales. ¿Cómo Que, electronegativa? Esa que cuestión que está navegada en química. yo creo que puede ir por ahí el tema, porque este que puede moverse ve mucho más atractivo quedarse, por ejemplo, ya aquí mismo lo tenemos, quedarse en un enlace covalente donde está muy cómodo que quedarse flotando en cualquier parte aquí. Entonces, ahí llenó un enlace covalente y quedó mucho más cómodo. Esa es mi respuesta intuitiva, no tengo ecuaciones para demostrártelo. Ok, entonces, eso es lo que ocurre. Cuando ocurre eso, los electrones que había en esta zona abandonan su comodidad para irse a un lugar aún más cómodo, que es donde hay un hueco y llenando un enlace covalente. Lo mismo, los huecos son tapados por electrones y esta zona queda cargada positivamente y esta zona queda cargada negativamente. ¿Qué pasa cuando hay cargas positivas cerca de cargas negativas? Hay corriente solo si hay carga, pero antes de haber corriente, solo si hay cargas móviles. Pero si hay cargas inmóviles solamente aparece un potencial. Entonces aquí aparece un potencial que está graficado con E. Y ese E dobla algo que ustedes van a aprender algún día tal vez en algún curso, o ya lo aprendieron, en curso de materiales eléctricos, que tiene que ver con las bandas de energía. Y, o sea, ¿ustedes pueden interpretar esto de aquí? Bueno, esencialmente lo que dice esto es lo siguiente. Hay una banda de valencia que en el material tipo N está más abajo, en el material tipo P está más arriba. Hay una banda de conducción, esta distancia es parecida a esta distancia. Existe algo que se llama nivel Fermi, que en el caso del material tipo N está cerca de la banda de conducción, en el material tipo P está cerca de la banda de valencia. Y cuando yo junto esos dos materiales, el nivel Fermi se mantiene. Esto no es necesario entenderlo para el curso, pero el nivel Fermi se mantiene, por lo tanto se doblan las bandas de energía. Y cuando se doblan las bandas de energía, hay interpretaciones súper fáciles para esto. Los electrones que conducen aparecen sobre la banda de conducción como bolitas en un refalín. Si yo pongo un electrón aquí, va a rodar hacia allá. En realidad lo que está haciendo que ruede es el campo eléctrico. El campo eléctrico, si yo pongo un electrón aquí, el campo eléctrico lo va a mover. ¿Para dónde lo va a mover? Para la izquierda.
El electrón, como tiene carga negativa, se mueve en el sentido contrario del campo eléctrico. Entonces, yo pongo un electrón aquí y se va a mover hacia la izquierda. En cambio, los huecos están aquí abajo, flotando en la banda de valencia, como burbujas en cerveza, me enseñaron a mí, pero como yo no tomo, digo en Coca-Cola. Entonces estos electrones, estos huecos, flotan, ¿cierto? Y cuando uno pone un hueco aquí, flota hacia arriba, no va a flotar de vuelta, ¿cierto? Esa es como la forma de verlo intuitiva. En la práctica, en realidad, el hueco se está moviendo gracias al campo eléctrico. El campo eléctrico mueve el hueco ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces aquí se concentran los huecos. Estos electrones están saltando, imagínense que están todos saltando, todos moviéndose, y de repente alguno va a llegar acá y se va a devolver, y va a llegar acá, y de repente tal vez pase hasta allá y no se va a devolver. Lo mismo con los huecos, también se están moviendo y de repente alguno salta y... Entonces, los huecos portadores mayoritarios se difunden a la izquierda. Electrones portadores mayoritarios se difunden a la derecha, esas son corrientes de difusión. Ambos dejan carga latente al descubierto y dejan esto que se llama región de agotamiento. Entonces esto que está aquí, que está lleno de carga latente, que en inglés se llama región de deplexión, o agotamiento. ¿Se escribe así deplexión o no? Como no lo escribo mucho. En inglés es depletion region. Entonces, región de agotamiento. ¿Por qué se llamará de agotamiento? Se agotaron los portadores de carga. Tiene otro nombre en inglés, se llama Space Charge Region, o región de carga espacial. Bueno, yo le llamo región de agotamiento en español, y la región de agotamiento está agotada de portadores, no hay portadores móviles. Por lo tanto, hay cargas fijas que crean un campo eléctrico. Ok, ¿qué pasa en equilibrio térmico? En equilibrio térmico pasa exactamente lo que acabamos de ver. Pasan para un lado los electrones, pasan para otro lado los huecos. Entonces aquí se forma un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, ¿qué corriente producía el campo eléctrico? No eran las de difusión, sino que eran las de desplazamiento, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico produce corrientes de desplazamiento. Perfecto, pero además ocurre un gradiente de portadores, eventualmente, que puede producir corrientes de difusión. Y lo que ocurre en equilibrio térmico es que las corrientes de desplazamiento y las corrientes de difusión son del mismo tamaño y se cancelan, por lo tanto no hay corriente neta a través del diodo. Y hay una barrera de voltaje, y esa barrera de voltaje se ve aquí. Es esta barrera, es cuánto sube esto que está aquí. Esa barrera de voltaje es la barrera que tienen que franquear los electrones para moverse de un lado a otro. ¿De acuerdo? Ok, entonces el campo eléctrico genera corrientes de desplazamiento de portadores minoritarios, huecos generados térmicamente en la región N y electrones generados térmicamente en la región P. Entonces aquí se generan huecos y estos huecos ven concentración que los hace moverse hacia allá, por lo tanto hay corriente. Y hay otra corriente que se opone y finalmente todo se cancela. En circuito abierto no hay corriente externa y sub D igual I sub S. Si una crece, realimentación retorna al estado de equilibrio, entonces no hay corriente, no hay corriente. No, no, esto está en circuito abierto, pero si uno mide los voltajes aquí tampoco hay voltaje. O sea, si yo agarro un diodo y mido voltaje, no va a haber voltaje. En el libro lo explican de una forma, dicen que igual hay caída de tensión aquí y aquí, pero yo lo entiendo de otra forma. Si yo mido esto, en realidad va a haber, al principio tal vez voy a medir algo, pero después de eso, em, al medir voy a interferir con la medición, esencialmente. Va a llegar carga a alguna parte y va a hacer que aquí no haya potencial. Luego, diagrama de bandas de energía en equilibrio térmico, esto ya lo vimos. Dijimos que el campo eléctrico dobla las bandas de energía y aparece un voltaje en la unión. Em, y algo de esto vamos a ver después, en la lámina siguiente. Entonces, el voltaje integral de la unión.
Al doblarse las bandas de energía, se produce una diferencia de energía potencial VBI en la unión, que es esta diferencia que les mencionaba antes, llamada voltaje de barrera, built-in voltage. Es posible demostrar que VBI es kT partido por Q por logaritmo de ND, NA partido por NI cuadrado, donde ND es la concentración de electrones en la región tipo N, NA es la concentración de huecos en la región tipo P. Entonces VBI depende de las concentraciones y va entre 0,6 a 0,8 volts en silicio. ¡Oh! Entonces por eso, pasado los 0,7 volts conduce y antes de los 0,7 volts no conduce mucho. Y eso es porque los electrones tienen que franquear esa barrera. A ver, cuando uno aplica después voltaje, no, déjenme, a ver, voy a adelantarles algo. Cuando uno aplica voltaje, baja la barrera de potencial. Y al bajar la barrera de potencial, a los electrones les es mucho más fácil circular. Entonces un electrón que está aquí puede pasar para allá, por ejemplo. Y un hueco que está aquí puede pasar para acá, por lo tanto hay corriente. Pero en condiciones normales, donde no hay un voltaje externo aplicado, la barrera es tan grande que no hay forma de que los electrones de aquí salten para allá y no hay forma de que los huecos de aquí pasen para allá. Ok, ancho de la región de agotamiento. ¿Por qué será útil saber esto? A ver, si uno no sabe para qué sirven las cosas, uno no se las aprende. Así que vamos a ver para qué sirven las cosas. Cuando ustedes lleguen a la casa hoy día, van a agarrar un control remoto y van a prender la tele en algún momento. Y la tele tiene un sintonizador de televisión, que lo que hace es tomar la información que viene en las ondas de radio invisibles y la convierte en algo que yo puedo ver. ¿Cómo hace eso? Bueno, tiene varias partes, pero tiene un receptor de radio, esto estoy hablando de las teles con antena, tienen un receptor de radio y ese receptor de radio utiliza algo que es como un circuito tanque que resuena en la frecuencia de ese canal. ¿Y cómo lo hace cuando yo aprieto el control remoto para cambiar de canal? Sintonizar en otra frecuencia distinta. ¿Cómo lo hará? Pero ¿cómo? ¿Cómo el control remoto, al apretar ahí, hay un señor pequeñito dentro de la tele que agarra una inductancia? ¿Y por qué un diodo? Los diodos, ¿y dónde sacaste eso? Ah, muy bien, muy bien. Hay un diodo que se le da un voltaje. Cuando el diodo se le da este voltaje, ¿conduce corriente o no? No conduce prácticamente nada, conduce muy poquita corriente. Si fuera al revés, si fuera así, ahí conduce, pero le estamos dando un voltaje inverso. Al darle un voltaje inverso, no conduce corriente. No, momento. Cuando uno lo aplica en voltaje inverso, el diodo se comporta como un capacitor, cuya capacitancia depende del voltaje externo. Y si yo cambio el voltaje externo, cambio la capacitancia. Si cambio la capacitancia, cambio la frecuencia de resonancia del circuito tanque. Si cambio la frecuencia de resonancia del circuito tanque, al apretar el botón del control remoto, yo veo que cambia de canal. Y eso pasa porque el diodo al no dejar pasar la corriente es como un capacitor que estuviera Es como cargado un con capacitor, potencia, es como un capacitor. cargado Exactamente. cero. A ver, ¿cómo esto? Dijimos que aquí no hay portadores de carga, ¿cierto? Sí, pero el circuito también empieza a oscilar. Oscila, pero oscila con variaciones muy pequeñitas en torno. Compararía Sí, comparado con el voltaje que tiene el. exacto, exactamente. Muy pequeña. Entonces uno puede sintonizar, de hecho, esa es una forma de sintonizar O sea, circuitos. el No, condensador en un circuito tanque está siempre cargado a full. eh, Para que lo puedan poner como porque un diodo, al tener una diferencia potencial fija entre ujú. los dos extremos, simula un capacitor que está cargado completo. Simula un capacitor, no necesariamente que está cargado completo. Vamos a ver qué es lo que simula. Porque en realidad lo que simula es un capacitor incremental. No es un capacitor DC, es un capacitor que funciona solamente para AC. Veamos cómo funciona esto.
Dijimos que hay una región de agotamiento. En la región de agotamiento, ¿hay portadores de carga? No, ok. O sea, de hecho, la región de agotamiento se parece a esta parte de aquí del capacitor, donde no hay portadores de carga. Esto es un conductor perfecto, esto es un conductor perfecto, entre medio no hay carga. Lo mismo pasa aquí, esto es un conductor bastante bueno, esto es otro conductor bastante bueno, y en la mitad no hay carga. ¿De acuerdo? Es posible demostrar que el ancho de la región de agotamiento, este es el ancho, esto es W, es esta ecuación que está aquí, donde V sub O se relaciona con el voltaje inverso que yo le aplico al diodo. Por lo tanto, yo puedo hacer crecer el ancho de la región de agotamiento si es que le aplico un voltaje inverso mayor. O sea, al aplicar un voltaje inverso mayor, la región de agotamiento crece. Es como que las placas del capacitor se separaran. Y cuando las placas del capacitor se separan, ¿qué le pasa a la capacitancia? Disminuye, ¿cierto? Entonces uno puede calcular algunas cosas a partir de eso. Sí. Bueno, este de aquí es BI. Ok, veamos cómo es la unión PN en polarización inversa, o sea, cuando no conduce. No conduce. Al aplicar un BI negativo, perdón, al aplicar un voltaje externo, se suma a VBI, lo que hace finalmente es esto que está aquí, VBI más V, este es el voltaje externo. ¿Hace más fácil saltar o más difícil a los electrones saltar? Más difícil, o sea, realmente les cuesta saltar. Em, la región de agotamiento crece porque yo aplico un voltaje externo que se suma a VBI y aparece una capacitancia. Entonces aparece una capacitancia que depende de el voltaje externo de alguna forma. Ujú. Ok, entonces esta C sub J es la capacitancia del diodo y la capacitancia tiene este término que es constante, partido por 1 más voltaje inverso. Este V sub R es voltaje inverso partido por VBI, elevado a M, que es un coeficiente, que es como un tercio o, o un medio, más o menos. Entonces, si crece el voltaje externo, crece la región de agotamiento, se achica la capacitancia. ¿De acuerdo? Y estas son las ecuaciones. Esta de aquí es útil, estas dos de aquí son bien útiles. Sí, no funciona en DC porque tengo que aplicarle un voltaje V sub R para que las placas se separen lo suficiente. Y luego en torno a eso yo aplico pequeñas señales de V sub R chico. O sea, este V sub R va a ser un V sub R más pequeñas variaciones. Y esas pequeñas variaciones van a provocar que estas placas se muevan un poquito, pero casi nada. Entonces la capacitancia va a mantenerse más o menos donde yo quiero que se mantenga. Si yo variara el signo de V sub R, en algún momento no conduce, no conduce, no conduce, conduce. Después no conduce, no conduce, conduce. Entonces, la capacitancia al cambiar de signo de voltaje pasaría a ser resistencia. Entonces no sirve. Solo sirve cuando la polarizo con un voltaje DC y sobre ese voltaje DC monto una pequeña componente AC. Si no, no funciona. Podría ser DC negativo, pero tú no ves si es que hay capacitancia o no si le aplicas algo DC, porque se carga, pero no hace nada más después. Las capacitancias afloran cuando uno les mueve el voltaje. Ya, sigamos. ¿Qué pasa en región de ruptura? Y eso es lo que pasaba en la rodilla. ¿Se acordaban de la rodilla, no? Bueno, eso es lo que pasa en la rodilla. Ocurre cuando el voltaje inverso excede el voltaje de rodilla o voltaje de ruptura breakdown, VZK. Puede ser debido a efecto túnel, en el caso de diodo Zener, o efecto avalancha, o una combinación de ambos. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. Digamos que esta parte está llena de electrones, esta parte está llena de huecos,
¿cierto? Y no pueden circular de un lado a otro. Pero si yo aplico un voltaje inverso tan grande que hace que esta diferencia crezca tanto, ese es el voltaje inverso que apliqué. Se movió, las bandas de energía se movieron mucho. Sucede lo siguiente, por ionización térmica, eventualmente un electrón va a saltar aquí y va a dejar un hueco atrás. ¿De acuerdo? Un electrón de aquí, que no se muestran, salta y deja un hueco. Cuando eso ocurre, porque recuerda, aquí yo dibujé un hueco, pero en realidad es que había un electrón tapando ese hueco, y ese electrón saltó y dejó un hueco atrás. Cuando eso ocurre, este electrón se ve enfrentado al medio refalín. Va a caerse rápidamente, pero como vimos aquí, que se aplica lo mismo, ¿ah? Un camino medio muy corto, el electrón se va a topar con algo más en su camino. Se va a topar con algo. ¿Con qué se va a topar? Por ejemplo, con otro electrón. Y aquí los dibujamos como que unos están en la banda de valencia y otros están en la banda de conducción, pero en realidad están todos físicamente en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Unos están con la energía suficiente para moverse y otros no. Pero este acelera tan rápido y adquiere tanta energía cinética que golpea a otro electrón y lo saca de la banda de valencia a la banda de conducción. Y ese otro electrón acelera tan rápido que cuando choca con otro, lo saca de nuevo y produce una especie de avalancha. Ajá, de ahí viene el nombre, avalancha. Ese es el efecto avalancha. Igual dependemos que salga un electrón de nuestro conductor. Pero eso pasa todo el tiempo. Eso todo el tiempo está pasando. Están saltando electrones todo el tiempo. Muy pocos, pero basta con uno para que produzca avalancha. De hecho, hay un tipo de fotodetectores que dependen de una avalancha. Y algo muy parecido a lo que estamos viendo aquí. Que dependen de que un fotón, basta con, imagínate que esto está en un lugar cerrado, donde no hay fotones. Y un fotón llega y hace que este electrón salte a la banda de conducción y ya produce una avalancha y yo puedo ver luz. ¿De acuerdo? O sea, son detectores que detectan un fotón. Es increíble. Y si le llegan 2 fotones, veo lo mismo. Y si le llegan 18 fotones, veo lo mismo. O sea, no son proporcionales. Son súper útiles porque si yo lo apago justo después de que me llegó el fotón, quedo sensible a ver más fotones después. Bueno, eso se usa harto. Se usa en detección de partículas y cosas. No, se usa, es útil. Sí, sí. Bueno, esto es ruptura por avalancha. Eso es lo que ocurre. Zener es un poco distinto y, bueno, la curva ISUB en el caso de efecto túnel es menos abrupta que en efecto avalancha. Efecto túnel, esencialmente lo que ocurre es que estas curvas se parecen, se acercan tanto, o sea, esto queda así. Y un electrón que va aquí ve un hueco allá y lo único que los separa es una pequeña barrera. Y el electrón no es que esté ubicado en un lugar, sino que el electrón es una probabilidad de estar en un lugar. Entonces, el electrón puede estar aquí y aparecer acá. Y eso es efecto túnel. El electrón se fuma aquí y aparece aquí. Bueno, son cosas cuánticas. Estamos en la hora. No me quedó mucho por ver, ¿o sí? Me quedaron un par de ecuaciones y después vemos circuitos y modelos. Ya, creo que tengo que... ¿Ah? Sí. A ver, Taylor se usa. De hecho, ustedes van a hacer Taylor hoy día en la tarea. Tal vez ya hicieron Taylor, no se dieron ni cuenta. Bueno, hablemos de la tarea. Ya, ni un problema. En la tarea, en la tertulia hablamos de la tarea. Sí, bueno, a tu pregunta, Benjamín, hay modelos diferentes de diodos. Y uno usa el modelo más adecuado para el circuito que está resolviendo. Ok, ¿cuántos son hoy día?